Buenos días. Eh, Quiero hacerles un comentario con respecto a la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, a pesar de que Néstor está fallecido. En esa causa estaban involucrados él y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esta causa, como sabemos y como salió en los medios en su momento, fue sobreseída por el juez Ollarvide allí por el año 2009, a finales del 2009. De forma abrupta, en 5 meses cerró la causa, dictó un sobreseimiento, la principal y única prueba en aquel momento, y era correcto que así sea, era la pericia contable. Una pericia contable en un tema de enriquecimiento ilícito define prácticamente el resultado de la investigación. Si hubo enriquecimiento, si no hubo enriquecimiento u otra información complementaria. Bueno, lo cierto es que en aquel momento, a pesar de que se trataba de un peritaje contable hecho de forma dudosa y donde también las conclusiones fueron dudosas, porque con respecto a Néstor Kirchner, que era en ese momento el titular principal de casi el 90% del patrimonio, y no poderlo justificar, los peritos no dijeron que estaba justificado el enriquecimiento patrimonial y por lo tanto buscaron otra terminología y señalaron que eh, había conciliado la documentación. Usaron un término confuso, un término contable que no tiene nada que ver con una justificación contable, sino simplemente que han hecho una comparación de algunos elementos y omitieron expedirse, a pesar de lo cual Ollarvide en aquel momento, en el año, como decíamos, 2009, dictó raudamente, rápidamente, el sobreseimiento. Luego de eso, como sabemos, ocurrieron diferentes cuestiones. Apareció en algún momento el propio contador del matrimonio presidencial, Víctor Manzanares, declarando en la causa conocida como la causa de los cuadernos, en donde reconoció que hubo una suerte de componenda entre la defensa, no jurídica, pero entre, digamos, representantes de los Kirchner, como en ese caso era Javier Fernández, entre el propio juez Ollarvide con el propio contador de parte Víctor Manzanares, que es quien reconoce lo ocurrido, a quien se le sumó también en alguna reunión el contador Alfredo Peralta, decano del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, quien tenía el peritaje a su cargo junto con otra contadora del Cuerpo de Peritos Oficiales. Bueno, lo cierto es que con estos elementos se dictó aquel sobreseimiento. Pasa el tiempo y hace unos años atrás la UIF, la Unión de Información Financiera, que es aceptada por la Cámara Federal como parte en la causa, a pesar que el juez no lo había aceptado, resulta que hace algunos planteos, propone nueva prueba, pide que se reabra la causa y se produce una buena parte de esa prueba, como por ejemplo fundamentalmente el testimonio de un perito contador
un experto contable de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, hoy Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, el contador Blanco Álvarez, un contador prestigioso, independiente, quien declara y manifiesta que ha detectado en su momento, junto con otro contador de la institución, de la PIA, habían detectado una cantidad importante de cuestiones llamativas o irregularidades de diferente tipo en el peritaje contable que analizaron a los efectos de ver si se apelaba o no se apelaba. Bueno, la cuestión es que estos contadores de la Procuración determinaron algo así como 22 observaciones, nada más ni nada menos, 22 observaciones. Esto lo declara el contador Eduardo Blanco Álvarez, y además le piden y aporta los informes donde se quedó expresado, y esto se incorporó al expediente de enriquecimiento ilícito. Esto fue hace unos años atrás. Bueno, asume la nueva jueza a raíz de la renuncia del doctor Ollarvide, y esta nueva jueza, que tiene a su cargo analizar si se reabre esta causa o no, empieza a tramitar alguna prueba, a obtener elementos de juicio, y el día de ayer, 30 de octubre del 2020, es decir, 11 años después casi de dictarse el sobreseimiento, decide no hacer lugar a la reapertura de la causa, la cual estaba de alguna forma planteada esa cuestión dentro de un incidente de nulidad que había trabado, como dijimos, la UIF, la Unión de Información Financiera, pero en la administración anterior, en la época del presidente Macri. Lo cierto es que ahora, recientemente, hace muy poco, la UIF, que ya era querellante, desiste con el nuevo presidente de la UIF, desiste de aquel planteo de reapertura de la causa y de nulidad de la resolución de Ollarvide del año 2009 de sobreseimiento, y al desistir, bueno, la jueza Capuchetti, actual jueza de ese juzgado, hace un análisis de elementos con una mirada y una óptica muy sesgada, parcial, a mi criterio. Se le nota un gran esfuerzo por resaltar todas aquellas cuestiones que parecerían favorables a los imputados, disimular, por otro lado, todas aquellas cuestiones de cargo, que son muchísimas, entre ellas varias aportadas por contadores forenses, que es la ONG que yo integro. Disimula cuestiones que comprometen y resalta asuntos y cuestiones que sobreseen. Lo cierto es con base a estos elementos, a mi modo de ver, de manera injusta, incorrecta, parcial, la jueza dicta la conformidad del desistimiento del planteo hecho por la UIF, y decide que la causa no será reabierta, como se venía planteando, como la opinión pública, como las ONGs, como la sociedad sentía que debía haberse replanteado o reiniciado la investigación
atento a las muchas irregularidades. No olvidemos que entre esas irregularidades está la propia confesión del juez Ollarvide, que dijo que lo amenazaron en aquella instancia. Él responsabiliza a un ex jefe de la CIDE, Antonio Estiuso, pero en realidad los contactos y las reuniones raras las había tenido Ollarvide junto con Manzanares, junto con Javier Fernández, un integrante de la Auditoría General de la Nación y, digamos, operador político de los Kirchner, y también participó, como decía en algún momento, el propio decano del Cuerpo de Contadores, Alfredo Peralta. Bueno, lo cierto es que esta causa queda cerrada, tal vez definitivamente, tal vez nunca más se logre abrir o no, o quizás el día de mañana, uno no sabe cuál es el devenir, otra mirada un poco más independiente que el de la jueza Capuchetti puede nuevamente, ante un nuevo planteo que se pueda llegar a hacer, reabrir esa causa. Bueno, esto quería un poco transmitirles la novedad y esperemos que de alguna forma con el tiempo el país se enderece a investigar lo que hay que investigar, a decidir conforme a los elementos probatorios reales. También podemos agregar, por último, que hace cosa de 2 meses, allá por agosto de este año 2020, contadores forenses, que había sido notificado del estado de la causa por la misma jueza, que había recibido copia prácticamente de todo el expediente, de los 6 cuerpos del expediente, que los estudió contadores forenses, los estudiamos, los analizamos e hicimos una petición expresa que todavía no estaba resuelta, en el sentido de que le pedíamos que nos permita acceder o nos entregue copia de una serie de documentación que estaba adjunta a la causa, que nunca había sido analizada por algún experto, para ver y comparar esa documentación con la pericia contable realizada oportunamente y comprobar y constatar las posibles irregularidades y anomalías allí detectadas, sin perjuicio de que por supuesto se pidiera alguna documentación complementaria. Pero lo cierto es que nada de eso se pudo hacer y la jueza, como dijimos, cerró el expediente, omitiendo decir muchas cosas que de alguna forma estaban del otro lado de las versiones, que complicaban al matrimonio y que requerían ser vistas con otra mirada, con una mirada realmente independiente. Bueno, esto es todo y los saludo hasta cualquier momento.